Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con el doctor Robert Espinace. Él es psiquiatra, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Precisamente estamos hablando de temas que tienen que ver con la salud mental, pues, ¿no? Y con el estado de ánimo, con la depresión, con el impacto incluso de la problemática social y económica en la conducta de los seres humanos, en este caso de los venezolanos, ¿no? Y le Sí. preguntaba sobre el suicidio, ¿no? Que estamos hablando de si hay un estudio de las tasas de suicidio que se haya realizado en los últimos tiempos, ¿no? Se hizo, en primer lugar, hubo un psiquiatra venezolano, Rubén Rendón Aponte, que ya falleció, Ujú. que hizo un primer estudio al respecto. Posteriormente hice un estudio actualizado en relación con la frecuencia de los suicidas y los suicidios en Venezuela. Los estados donde más se suicidan son los estados andinos. No, no sé realmente si hay un factor por características personales, etcétera, o factores de modos de vivir o de pensar, pero en los estados andinos, tanto Mérida como Táchira como Trujillo, hay la mayor tasa de suicidio en Venezuela. En el resto del país hay menos, por supuesto. Ahora, ¿eso por qué? No se sabe. No debe ser por la condición de condición andina, condición posiblemente o de altura o de características de vida que tengan allá. Pero había incluso un viaducto que hubo que ponerle una especie de contenedor para evitar que se lanzaran, porque se lanzaban por el viaducto en Mérida. Eh, Dentro de Latinoamérica, los países donde más suicidas hay son eh, Uruguay, Cuba. Básicamente esos dos países son donde más hay. Y hay una particularidad muy interesante que no ocurre en el resto del mundo y en el resto de Latinoamérica. Lógico, en el mundo lo vemos el estilo bonzo que se usa pues, por razones religiosas, pero en Cuba hay una provincia donde se practica eso y no es de ahora ni ahora con el régimen castrista, sino siempre ha habido una mayor frecuencia de suicidios de esa naturaleza en Cuba. Ahora, esa tendencia, por razones, por ejemplo, algún problema, que la persona perdió el empleo, que no consigue alimentos, que no consigue los medicamentos, en ese caso, por ejemplo, que son causas externas, ¿puede tratarse exitosamente la tendencia suicida o no? Bueno, en esos casos no requiere, en primer lugar, el uso de antidepresivos normalmente, porque no se debe a una disminución de neurotransmisores, sino hay un factor externo que la persona no puede manejar y Que es el desencadenante de esa que tendencia. está desencadenando. Entonces, en esos casos se puede usar, pero no es indispensable el uso del antidepresivo porque muchas veces está más vinculado a cómo maneja un hecho de la vida. En los cuadros depresivos endógenos o la depresión mayor, es una disminución de neurotransmisores la que produce la enfermedad. Es decir, la persona disminuye en su cerebro la serotonina, la noradrenalina o la dopamina. Uno de ellos o dos de ellos, y eso va a determinar que la persona presente un cuadro de tristeza, como lo hemos escrito, aunado a eso un insomnio, que la persona se acuesta, se duerme, pero a la 1, a las 2 de la madrugada se despierta y no logra conciliar el sueño de nuevo. Son más o menos algunas características, por supuesto algunos más, algunos menos, pero esos son los síntomas que generalmente caracterizan un problema de tipo Ahora, depresivo. ¿cuáles son las señales de alarma que alguien debe atender o algún familiar debe atender con respecto a una persona que tiene estas características? Las señales Sí. externas de alarma. Y bueno, cuando empieza a ver que la persona está dejando de hacer lo que hacía, que no está activa, que se aísla, que llora mucho, que piensa negativamente, que todo lo ve horrible, que todo lo ve muy mal, no ve salidas a nada, por supuesto descuido en su arreglo personal, no quiere bañarse, no quiere vestirse, no le provoca comer, no le provoca pues una vida social. Todos esos factores indican que la persona está cayendo en un cuadro depresivo. Hay otros tipos de síntomas que son las depresiones enmascaradas, ¿no? Que a veces la persona lo expresa no con palabras, sino con su condición física. Y son múltiples síntomas físicos.
Por ejemplo. Y dolores inmensos, dolores que va, o manifestaciones sintomáticas que va al cardiólogo, al neumonólogo, al internista, al otorrino, y ninguno le encuentra patología alguna. Todos los órganos están funcionando adecuadamente con los exámenes respectivos, sin embargo la persona se siente que no puede respirar, o que no puede tragar, o que no puede, o que una gran Pero taquicardia. usted decía hace poco en una entrevista que le hicieron que el venezolano vive hoy en un estrés permanente. Y eso Sí. quizás no hay que ser psiquiatra para decirlo, pero quizás un psiquiatra puede explicar mejor Sí. el efecto que puede tener el estrés en todas estas circunstancias, en todas estas características de personas con depresión. O sea, puede establecerse un puente entre estrés y depresión. Una persona Sí, puede pasar sí. un estado de estrés a la Sí, depresión por o supuesto. estar en ambos estados al Puede mismo ser un tiempo. factor que contribuye a la aparición Se puede del estar cuadro. estresado y deprimido al mismo tiempo. Sí, las dos cosas. Incluso la depresión se acompaña mucho de angustia. Es decir, generalmente la depresión se acompaña de una gran ansiedad. Ahora, es interesante porque el estrés está vinculado es un sistema de defensa del organismo, ¿no? El estrés es la respuesta que nosotros damos cuando hay algo amenazante en nuestro alrededor. Entonces, cualquier situación que nos alarme, de inmediato produce una respuesta. Taquicardia, aumenta la frecuencia respiratoria, La tensión puede subir. la tensión, los ojos los abre grandotes, las pupilas se dilatan para ver mejor, para ver cómo va a defenderse de lo que lo está atacando. Un animal, o otra persona, o una persona que le lanza el carro, una cosa de esa. Entonces, los mecanismos de defensa se desencadenan y son puntuales, por supuesto. La persona no está en ese momento, sino está tranquila, y de repente se desencadena esa alarma. Es como la alarma del carro. Le dan un golpe y suena la alarma. Por supuesto, esta es la respuesta. La respuesta es enfrentar el problema, buscar resolverlo, y una vez pasado el problema, desaparece la condición. El problema que estamos viviendo hoy en día es que esa condición de alarma no desaparece, es permanente. Hay muchos factores que la generan. Muchos factores, la inseguridad, la carencia económica, los problemas de transporte, los problemas de efectivo, los problemas de hambre, los problemas de enfermedad, el ver a los seres sufrir, el ver, el pensar en la solución imposible de las cosas, el que se le pueda dañar una pieza al carro y tener que prescindir de él, cosas que cuestan millones. Por supuesto, cualquier situación de esas va a generar ese Ahora, si estrés. todas esas cosas son reales, ¿cómo hacer para no estar pendiente de ellas? O sea, ¿cómo se logra pasar el switch? O como dicen por allí, meter en una caja de cristal todas esas cositas y... Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque cuesta también racionalizar las cosas. Uno dice, bueno, se dañó la batería, 20, 30 millones de bolívares. Caramba, la gente dice, oye, ¿de dónde lo saco? No gano ni siquiera la cuarta parte, es que es el sueldo de un año, etcétera. Bueno, eso evidentemente va a producir una reacción de estrés y de mucha angustia, mucha tensión en la persona. Ahora, ¿cómo manejar esas situaciones? Evidentemente no es muy sencillo. Lo que tenemos usualmente es que, en primer lugar, saber que son máquinas y las máquinas pueden fallar. Lamentablemente eso es una realidad y no van a ser eternas, necesitan mantenimiento, y como no se lo podemos hacer, pues tenemos más riesgo de que falle. El otro elemento es aceptar la situación y buscar alternativas, porque echarse a morir no es la solución. Vamos a hablar de ese tema al regreso con el doctor Roel Espinace. Aceptar la situación, admitir que hay una situación que no podemos dominar, que no podemos controlar, que ya de problema pasó a realidad. ¿Cómo hacer para enfrentar esa realidad de manera positiva? Vamos a hacer la pausa, ya venimos.